buenas noches. Bienvenidos a la alfombra roja de Miss Continentes Unidos 2022, que por primera vez se realiza en Portoviejo, capital de Manabí y capital gastronómica del mundo. Nos sentimos orgullosos de recibir a 25 países de 4 continentes aquí, en el Parque Las Vegas, un espacio emblemático y el más moderno del país. Y nos acompaña esta noche el anfitrión de este evento, quien hizo posible que el certamen se realice por primera vez en la historia en Portoviejo. Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo. Alcalde, hay muchísima expectativa, como usted puede ver, por parte de toda la ciudadanía, ya que por primera vez se realiza un certamen internacional de esta talla aquí en Portoviejo. Buenas noches. Valeria, esta es una oportunidad única para que el mundo conozca Portoviejo, conozca Manabí, conozca nuestras playas, nuestras hermosas campiñas, conozca nuestra gastronomía, la mejor del país sin discusión, pero por sobre todo que conozca la hospitalidad, la amabilidad del portovejense, del manabita. Las candidatas han tenido la oportunidad de conocer profundamente a Portoviejo con varios recorridos. ¿Cómo se siente al saber de que en esta ocasión Portoviejo ya tiene algo que ofrecer a los turistas? A Portoviejo tenemos que sacarla al país y tenemos que sacarla al mundo. Esa fue una promesa que nosotros realizamos y la estamos cumpliendo de a poco. Ya Portoviejo es conocido, yo creo que en varios países de Latinoamérica, y esperamos que algún día sea un punto referente de turismo, de gastronomía de todo el mundo. En esta ocasión son 25 países los que están, además de las candidatas, sus delegaciones que han venido a disfrutar de este show sin precedentes. ¿Cuál es el mensaje que le da a todos ellos, alcalde? Bueno, que espero hayan disfrutado de Portoviejo, hayan disfrutado de todo lo que podemos ofrecer. Como tú lo señalaste, Valeria, tenemos los mejores parques del país hoy por hoy. Tenemos los mejores mercados del Ecuador hoy por hoy. Las mejores regeneraciones urbanas las tenemos en Portoviejo. Espero que hayan disfrutado y que se vayan contentas y felices de esta estadía en Portoviejo. Así es, muchísimas gracias, alcalde. Ya podemos escuchar al público que está emocionado. Portoviejo recibe con los brazos abiertos a los 25 países. Nos sentimos orgullosos y vamos a demostrar hoy más que nunca que somos los mejores anfitriones. De esta manera iniciamos con Miss Continentes Unidos 2022 desde Portoviejo, capital de Manabí. Aquí empezamos. Miss Continentes Unidos es presentado gracias al apoyo de Portoviejo nace de ti. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Las mejores sonrisas del Ecuador están más cerca de ti. Odontocenter abrió sus puertas en la hermosa ciudad de Manta.
Desde el Parque Las Vegas de la ciudad de Puerto Viejo, capital gastronómica del Ecuador, la Alcaldía de Puerto Viejo y Gamavisión presentan Mis Continentes Unidos. Va tejiendo en su sombrero la manavita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Drobo o el panal de su poesía para cantarte en aroma una canción de toquilla.
Filipinas. Lucie Burel, Francia. Larisa Matamoros, Honduras. Sushmita Naveen Singh, India. Aira Ortiz, México. Inés Cabetti, Nicaragua. Malu Puraña, Panamá. Neta Matiauda, Paraguay. Yara Chajut, Perú. Andrea Pinto, Portugal. Iranis Díaz, Puerto Rico. Unilda Galvez, República Dominicana. Yanay Maher, Sudáfrica. Janina Lucas, Uruguay. Lisa Arbeláez, Venezuela. Di por qué haciendo milagros, con tus ojos no me miran. En altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra. Pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con quien tejió las estrellas de los altares, te quitan y te encarcelan celosas las rejas de Eucaristía. Pero no guardas silencio, tus secretos no me digas. Sigue en tu arma de esperanza, tejiendo sueños de almidar y diciendo a labios quedo oraciones de ambrosía. Que te quedora de dedos de clavellina, deje que quedora y une mis versos a tu toquilla.
Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Roberto Rodríguez y tengo el inmenso gusto de estar con ustedes compartiendo luego de 2 años de ausencia Mis Continentes Unidos, en directo desde el Parque Las Vegas, en la ciudad de Puerto Viejo, ciudad con inmensa creatividad gastronómica y uno de los mejores lugares para vivir del Ecuador. Muy buenas noches, soy Claudia Giz, una ecuatoriana enamorada de esta tierra, Puerto Viejo, que está próxima a cumplir 202 años de independencia. Tuve el honor de representar a mi país como Miss Ecuador 2011 y Miss Continente Americano 2011. En esta noche tendremos el gusto de compartir esta señal no solamente en territorio ecuatoriano, matrizada por Gamavisión, sino a nivel mundial a través de las cadenas Teleprogreso de Honduras, Teleislas y TDI de Colombia, Canal 6 de Nicaragua, TVR de Chile, Bocas TV de Panamá, Teleuniverso en República Dominicana, transmitido también a través de la página online en Facebook de Mis Continentes Unidos y Puerto Viejo nace de ti. Saludamos así al anfitrión de esta noche, el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor alcalde. Queremos agradecer también a los artistas manavitas Cristian Garcés junto a Baila Estudio by Cristian Gallardo. La elección del mejor traje típico se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones del Hotel Courtyard Marriott. Veamos el siguiente video. En uno de los salones del Hotel Courtyard by Marriott se llevó a cabo la elección del mejor traje típico del certamen. Una a una las aspirantes a la corona lucieron sus trajes ante los jurados, quienes evaluaron las creaciones en base al diseño, concepto y puesta en escena. Muy bien, queremos invitar al escenario a las 3 finalistas del mejor traje típico. Nos acompañan ya para poder nombrar quiénes fueron las ganadoras. Este certamen se realizó en días pasados y hoy estaremos realizando la premiación de manera formal en este escenario. El tercer lugar del mejor traje típico de Miss Continentes Unidos 2022 es Paraguay. Entrega la banda y placa el diseñador ecuatoriano-canadiense Dani de la Venta. A continuación, entregamos el segundo lugar para Filipinas. Entrega la banda y la placa la diseñadora María Delia Torres. Gracias, Filipinas. Felicitaciones. Y el mejor traje típico es... El mejor traje típico de Miss Continentes Unidos 2022 es India. Entrega la banda, placa y dinero en efectivo la empresaria Miriel Menéndez, reina de Manabí 2021. Muchísimas felicitaciones a Miss India. Tiempo de ir ahora nosotros a la primera pausa de la noche, mientras las chicas se preparan. La pasarela que viene es la de traje de baño. Con eso continuamos en Miss Continentes Unidos 2022 desde Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Como parte de su visita a la ciudad de Puerto Viejo, las aspirantes visitaron la Biblioteca Municipal Pedro Helio Ceballos, donde conocieron los archivos históricos de la ciudad.
Rivadeneira, propietaria de Café Almagro, recibió a las 25 delegadas de los diferentes países donde disfrutaron de un almuerzo típico manabita. Que se vayan a sus países sabiendo de que Puerto Viejo es una de las mejores ciudades para vivir del Ecuador. Lo escuchas. Sí, ese lugar de encanto que irradia tranquilidad. Esa ciudad que nos conquista en cada bocado, que nos enamora por su belleza, que nos deslumbra con el aire y talento de su gente. Esa ciudad mística y llena de historia, de luz y de energía imparable. Recórrela, descúbrela y enamórate de ella. Puerto Viejo nace de ti. En el recorrido en la Atenas del Ecuador, las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 visitaron la Cava San Miguel, donde conocieron la historia de la primera cava del país. Nuestras bellas representantes de 4 de los continentes del mundo se sintieron muy bien recibidas. Dejaron como recuerdo su firma en uno de los barriles de la empresa. Roberto Aro, gerente general del restaurante La Tablita del Tártaro, recibió a las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 en un nuevo local recientemente inaugurado en la ciudad de Guayaquil. Aquí las representantes de los distintos países se deleitaron de las exquisitas carnes y pollos al carbón ofrecido por La Tablita del Tártaro. El restaurante Casa del Oso, ubicado en la Plaza Foch de Manta, acogió a las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022. Las recibió su propietario Pablo Vázquez. Además, disfrutaron de la música y del buen ambiente del lugar. Hotel Colón Salinas cuenta con una ubicación privilegiada en el malecón de Salinas y está cerca de los atractivos turísticos de la zona. Sus instalaciones están distribuidas en 2 torres, donde se viven diferentes experiencias, despertar con el sonido del mar y visualizar un espectacular atardecer desde la torre frente al mar. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. But if we Muy bien, estamos de regreso con más de Miss Continentes Unidos 2022. Este evento es posible gracias al apoyo de un manabita que se ha ganado el corazón de Puerto Viejo y es catalogado como uno de los mejores alcaldes del Ecuador, Agustín Casanova. Gracias por su hospitalidad y a Puerto Viejo por ser los mejores anfitriones del mundo. Queremos también agradecer a una mujer que representa trabajo, entrega en beneficio del país. Nos referimos a la señora María del Carmen de Aguayo, directora de este certamen internacional. A ella pertenece esta gran idea de unir a los continentes del mundo. Y este año, el 2022, eligió a esta maravillosa, bella ciudad ecuatoriana que es Puerto Viejo para ser la sede. Muy bien, saludamos también a la portovejense Susi Sacoto, Miss Ecuador Universo 2021, quien nos representó en el certamen de Miss Universo realizado en Israel. Agradecemos también en esta noche la presencia de Ana Cristina Vallejo, ejecutiva de Gamavisión, canal oficial del certamen. Y
por supuesto, un fuerte aplauso a la gerente de la empresa pública Porto Parques, Sara Fernández. Muchas gracias. Gran cantidad de personas que forman parte del desarrollo correcto de este certamen, que tenemos el agrado, como lo decía al iniciar, luego de 2 años de poder una vez más reunirnos de manera presencial y de compartir las experiencias con las distintas personas que nos acompañan de los diferentes continentes del mundo. Pueden seguir esta elección en vivo a través de la señal de Facebook en la página oficial de Mis Continentes Unidos y también Porto Viejo nace de ti. La presentación oficial de las 25 candidatas a Mis Continentes Unidos fue en el Parque La Rotonda. Previo a ello, el alcalde Agustín Casanova les dio una cálida bienvenida. En Porto Viejo, Manabí, las candidatas fueron recibidas por el alcalde Agustín Casanova, quien les ofreció un desayuno para saborear las delicias manabitas. Expresó además su agradecimiento con la organización liderada por María del Carmen de Aguayo al permitir que 4 de los continentes representados en hermosas mujeres visiten su ciudad. Y unir a los pueblos, porque esto permite unir a los pueblos. Ya para ustedes, Porto Viejo será una ciudad que van a recordar. Doy la bienvenida a esta ciudad que, repito, llévensela en el corazón. Y cuando vayan a sus países digan, conocí la mejor ciudad para vivir del Ecuador. Bienvenida a todos. Es momento ahora de dar a conocer a quienes integran el jurado calificador. La mayoría de ellos son personalidades internacionales, a quienes les agradecemos su presencia en la ciudad de Porto Viejo con una gran riqueza cultural y turística. Les quiero mencionar cuál será la mecánica que vamos a seguir en esta noche. Tenemos 25 aspirantes a la corona, de ellas seleccionaremos a 10 semifinalistas, pasaremos a conocer a las 6 finalistas y de ellas conoceremos quién será la nueva Miss Continentes Unidos 2022. Los miembros del jurado van a poder calificar mínimo 6 y máximo 10 puntos a cada una de las aspirantes a la corona. Saludamos entonces a nuestro jurado calificador. En primer lugar, colega desde Puerto Rico, viene Carlos Sadián, presentador del programa En Casa con Telemundo, además presentador de Miss Universo, está con nosotros esta noche. Saludamos a Anairisca David, Miss Continentes Unidos 2019, participó en el Reinado Nacional de Belleza de Colombia en el 2018, es administradora de negocios internacionales, máster en dirección estratégica de la empresa y máster en dirección y creación de marcas de moda. Siguiente miembro del jurado calificador de esta noche llega desde Brasil, Salvatore Laureano, diseñador internacional de moda. Inicia su carrera con Gianni Versace. Además trabaja con Donatella Versace, Jennifer López, entre otros. Está en Ecuador para presentar su colección 2022-2023. Nos acompaña también Juan Carlos Iglesias, empresario hotelero peruano y español. Buenas noches. Siguiente miembro del jurado, mesa en la cual no quiero estar, se encuentra Rocío Loor González Artigas, empresaria manabita, expresidenta de la Cámara de Turismo de Manta, presidenta de la Hacienda Manantiales del Rocío. Saludamos también a Stephen Díaz, actual director de marketing y licencias del certamen Miss International con sede Japón, creador de ranking Big Five de Missology. La auditoría de esta noche está a cargo de Mora Ecuador y Asociados y no olvidemos que este evento cuenta con el apoyo del GAT Municipal de Porto Viejo. Queremos enviar un saludo a todos los países que siguen esta entrega en directo, matrizada por la señal de Gamavisión en Ecuador y los tenemos en el siguiente video. La gala final de Mis Continentes Unidos 2022, transmitida en vivo vía satélite a través de Teleprogreso de Honduras, Bocas TV de Panamá, Teleislas de Colombia, Canal 6 de Nicaragua, Teleuniverso de República Dominicana, TDI de Colombia, TVR de Chile y en Ecuador por la señal nacional de Gamavisión. Buenas noches.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila el reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Desde ya no sabía que alguien podía amarme así, nada. El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo trago para emborracharme, no pensaba enamorarme de ti, ni tú de mí. Pasó así, y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia. Te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Desde ya no sabía que alguien podía amarme así, nada. Iniciamos con Argentina. Ella es Elena Mateo, tiene 24 años. Bolivia, Fabiola Montaño, 29 años. Brasil, Larissa Barros, 26 años. Chile, Marlene Navarro, 21 años. Colombia, Karen Ortiz, 22 años. Continuamos con Costa Rica. Diana Cerdas tiene 23 años.
Bienvenida, Dinamarca. Josephine Gisman. Tiene 26 años. Recibimos a Ecuador. Ivanova Vélez, 20 años. Continuamos con El Salvador. Vanessa Comayagua, 22 años. Estados Unidos, Florence García, tiene 23 años. Es tiempo para Filipinas. Camel Mercado, 26 años. Francia, Lucy Bugel, 23 años. Honduras, Larissa Matamoros, tiene 22 años. India, Sushmita Naveen Singh, 21 años. México, Airam Ortiz, 28 años. Continuamos con Nicaragua, Tinishka Betty. Ella tiene 23 años. Panamá, Guadalupe Ureña, tiene 27 años. Continuamos con Paraguay, Greta Matiauda, tiene 21 años. Continuamos con Perú, Kiara Shakur, tiene 19 años. Portugal, Andreia Pinto, 24 años. Recibimos ya a Puerto Rico, Ilanis Díaz, 18 años. República Dominicana, Zunilda Galvez, 27 años. Sudáfrica, Janey Baker, 23 años.
A continuación, Uruguay, Janina Lucas, 26 años. Cerramos con Venezuela, Liz Arbeláez, 19 años. Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, desde ella no sabía que alguien podía amarme así. Ovejenses Fernando Ceballos, Nando Cangua y el grupo de baile estudio by Cristian Gallardo. Hacemos una pausa, venimos. Esto es Miss Continentes Unidos 2022. La identidad de los manavitas, en especial de los puertovejenses, fue dada a conocer a las candidatas a Miss Continentes Unidos por los guías del complejo arqueológico Hojas de Jaboncillo, muy conocido por su riqueza cultural y milenaria. Con transmisión en vivo a través de la página Facebook Portoviejo Nace de Ti, las candidatas a Miss Continentes Unidos recibieron indicaciones de cómo preparar comida típica manavita en horno de leña. Todo esto en el restaurante Montubio, con decoración rústica y recreando las costumbres del sector rural de Manabí. Las candidatas se convirtieron en las nuevas voces de la naturaleza al conocer el trabajo que realiza Fundación La Iguana con su campaña Sembrando una Ciudad. Andrea Fiallos Díaz compartió con ellas la importancia de sembrar paisajes nativos en zonas urbanas, como en la avenida 12 de Abril en Cuenca, donde están recreando pequeños bosques andinos con el objetivo de devolver el equilibrio al ecosistema y preparar a la ciudad para adaptarse al cambio climático. Descubre la esencia de nuestro sabor, la alegría de nuestra gente, la magia de una ciudad que se reinventa a diario. Una ciudad con historia y encanto, verde, moderna e innovadora, que hoy es reconocida por la UNESCO por su creatividad en la gastronomía. Explora nuestros paisajes, vive tradiciones y experimenta junto a nosotros el resultado de nuestra reinvención. Portoviejo, descubrirlo nace de ti. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino al mundo, es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos, porque es momento de proteger lo que nunca debería irse y lo que nunca deberíamos dejar de disfrutar. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Cooperativa de Automóviles y Colectivos para el Turismo Coactur ofrece servicios de transporte terrestre en la costa ecuatoriana. Fue la encargada de trasladar a las candidatas a Miss Continentes Unidos en su estadía en Portoviejo.
Como parte de nuestro protocolo oficial dentro de la organización, todas las candidatas y los miembros del staff se realizaron pruebas de hisopado antígeno gracias al apoyo de nuestro auspiciante Sistelab. Para mí la sonrisa es todo, es un aspecto importante de mi vida. Lo que yo quería cambiar de mi sonrisa era mis dientes. Increíble, era otra. Me tapaba la boca para sonreír y ahora lo hago libremente. Este tratamiento de ortodoncia me cambió la vida. Sonreír es parte de ti, ahora es parte de mi también. Las mejores sonrisas del Ecuador están más cerca de ti. Odontocenter abrió sus puertas en la hermosa ciudad de Manta. El Hotel Couchard by Marriott Guayaquil fue la casa de las aspirantes a la corona de Miss Continentes Unidos 2022 durante su estadía en la ciudad de Guayaquil. Es un edificio con estructura moderna, atractivo para el turista y para sus visitantes. Las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 fueron cordialmente atendidas por el economista Carlos Luis Barcos, gerente de la parrillada del ñato. Para mí está acá en la parrillada del ñato, un uruguayo que supo demostrar acá en Ecuador lo que es la garra charruda. Pelucas y Postizos, reconocido centro de belleza de Guayaquil, recibió a las candidatas a Miss Continentes en sus instalaciones. La empresaria y concejala, la licenciada Laura Arteaga, junto a Fabián Andrade, coordinador general, les dieron la bienvenida compartiendo un agradable momento con ellas e invitándolas a conocer las instalaciones del edificio. Una de las principales industrias en Cuenca es la elaboración de sombreros de paja toquilla. La exportadora Cap d'Orsán recibió a las 25 representantes de los diferentes continentes y en este lugar conocieron el proceso para la fabricación y elaboración de estos tradicionales sombreros, considerados como patrimonio cultural de la humanidad por su tejido. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. Continuamos con más de la transmisión de Miss Continentes Unidos 2022, certamen de belleza que ha contado con todo el apoyo y respaldo de la Municipalidad del GAD de la ciudad. Así es, les recordamos que estamos en vivo y siendo retransmitidos por los siguientes canales.
La gala final de Miss Continentes Unidos 2022, transmitida en vivo vía satélite a través de Teleprogreso de Honduras, Bocas TV de Panamá, Teleislas de Colombia, Canal 6 de Nicaragua, Teleuniverso de República Dominicana, TDI de Colombia, TVR de Chile y en Ecuador por la señal nacional de Gamavisión. Muchísimas gracias a quienes siguen minuto a minuto lo que ocurre en Miss Continentes Unidos desde este maravilloso corazón gastronómico y una de las mejores ciudades para vivir de nuestro país, que es la ciudad de Portoviejo. Y desde acá, desde este rincón ecuatoriano, queremos presentar un artista que tiene sabor 100% ecuatoriano. Con ustedes, Fernando Ceballos. Muchas gracias, Fernando, destacado artista ecuatoriano que nos ha acompañado en esta noche. Excelente, la música, el sabor que nos une. Y ahora es momento de conocer lo que está ocurriendo abajo en el público. Nosotros acá sentimos una energía fantástica, pero Valeria Moreira se encuentra abajo en el público y nos tiene novedades. ¿Qué estará pasando en el jurado? No lo sé. Valeria, cuéntanos. Hay muchísima emoción acá. Yo quiero escuchar al público. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Quién gana esta noche? Bueno, y vamos a acercarnos acá al jurado. Difícil situación, la de ellos. Difícil decisión la que tienen que tomar. Por acá nos encontramos con Carlos Arián. Carlos, bienvenido a Portoviejo. Cuéntame, ¿qué te pareció el certamen hasta este momento? Muy bonito, realmente tanta gente hermosa aquí de Portoviejo apoyando a su provincia Manabí. La verdad que me pone muy feliz, muy contento. Y yo visitando Ecuador por primera vez, estoy aquí que ni me lo creo. Y una tarea tan difícil como la que tenemos.
Bueno, yo tengo que hacerte una pregunta muy importante. ¿Ya probaste la comida de Puerto Viejo? Sí, claro que probé la comida de Puerto Viejo, ahí me dieron unas cuantas cositas, el bolón, he probado ya varias cositas, así que ahí vamos, tienes que llevarme a probar el resto. Así es, te invito al mercadazo después del certamen. Ya me han dicho del mercadazo, así que para ahí voy mañana. Ok, nos vamos al mercadazo y por acá estamos con la actual Miss Continentes 2021. Ana Iris, aquí está acá David, cuéntame cómo te sientes, cómo ha sido el recibimiento que te ha dado la gente de Puerto Viejo. Estoy muy feliz, la gente de Ecuador en general y de Puerto Viejo es la primera vez que vengo. En nuestro certamen no tuvimos la oportunidad de venir a esta ciudad y súper bien recibidos. Ustedes son increíbles, nos sentimos supremamente bienvenidos y muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias, así recibimos a la gente porque somos los mejores anfitriones. Público, demostremos por qué somos los mejores anfitriones. Con casa llena esta noche, casa llena en Puerto Viejo, gracias a ese calor, ese entusiasmo y esa alegría. Muy bien, y ahora sí es momento de poner de manifiesto la elegancia. Se viene el desfile en traje de gala. Iniciamos con Argentina, Elena Mateo, profesora de lengua y literatura, emprendedora, voluntaria en proyectos que buscan preservar la tierra y promover la alimentación saludable. Miss Planet Argentina y Reina Nacional de la Caña Argentina 2022. Bolivia. Es Fabiola Montaño, licenciada en diseño gráfico. Ella habla inglés, francés y portugués. Voluntaria para casos de niños afectados por quemaduras en el Hospital Viedma. Miss Cochabamba 2021 y primera finalista Miss Bolivia Universo 2021. Brasil. Es Larisa Barros, modelo internacional. Habla inglés, italiano y está aprendiendo español. Ayuda a personas sin vivienda y a las afectadas con lepra en Sao Paulo. Finalista Miss Brasil Mundo 2021. Recibimos al siguiente grupo de candidatas en el escenario en Miss Continentes Unidos 2022. Seguimos con Chile, Marlene Navarro. Ella estudia odontología, es modelo profesional, voluntaria de AVEO, Asociación de Estudiantes de Odontología, es primera finalista de Miss Earth Chile 2018, finalista de Miss Mundo Chile 2019. Colombia, Karen Ortiz. Estudia comunicación social y periodismo, es amante de la vida fitness. Sirve a su país en labores sociales. Su lema de vida es acción más intención igual resultados. Primera princesa nacional de belleza en Colombia. Costa Rica, Diana Cerdas. Diseñadora publicitaria. Estudia publicidad. Cantante profesional. Realizó voluntariado para personas de la tercera edad, es finalista en Miss Mundo Costa Rica 2020. Continuamos con más de la elegancia de esta noche. Hablamos de Dinamarca ahora en la persona de Josephine Gisman, bióloga, estudió artes visuales, realizó voluntariado para jóvenes y personas adultas. Aspira a ser guía naturista para impulsar el cuidado del medio ambiente en su país. Finalista de Miss Dinamarca 2021, realizado en Copenhague. Ecuador, Ivanova Vélez. Estudia administración de empresas, es modelo profesional, juega básquet
Disfruta de ver películas y leer. Reina de Chone 2021, actual virreina de Manabí 2021 y Miss Continentes Unidos Ecuador 2022. El Salvador. Vanessa Comayagua estudia odontología, practica taekwondo. Participó en el Certamen Nacional de Belleza El Salvador 2022. Estamos en vivo desde Puerto Viejo, Manabí, en Miss Continentes Unidos 2022. Continuamos con nuestro siguiente grupo de candidatas en su traje de gala y es momento de recibir a Estados Unidos. Florence García. Ella es administradora de empresas, estudia comunicación y marketing, modelo y emprendedora. Top 12 de Miss Grand Estados Unidos 2022, donde fue seleccionada para Miss Continentes Unidos 2022. Participó en Nuestra Belleza Latina en el 2022. Filipinas. Camel Mercado es profesora, atleta de salto largo. Representó en este deporte a su escuela en Pampanga, Filipinas, finalista de Miss World Filipinas 2019. Saludamos a Francia. Lucy Burel es jefe de equipos en una granja voluntaria en actividades deportivas con los jóvenes que tienen discapacidad. Primera finalista en Miss Intercontinental 2022. Participó en Miss Tourism Worldwide, seleccionado en Singapur en el 2019. Damos la bienvenida a Miss Honduras. Larisa Matamoros, comunicadora social, realiza reportajes. Miss Teen Honduras 2017, finalista Miss Mundo Honduras 2019 y Reina Nacional CNB Honduras 2022. Miss India es Sushmita Navin Singh, actriz, presentadora de televisión, modelo profesional, emprendedora, deportista. Miss Teen India Global Earth y primera finalista de Miss India Elegant 2017, Miss Teen World, Miss Teen India National 2019. Bienvenida a México. Airam Ortiz, licenciada en Educación Primaria, estudia una maestría en Educación y Didáctica del Español, modelo profesional y empresaria. Miss Sonora 2019 y finalista Miss México 2021. Continuamos con Nicaragua. Dinishka Betty, médico general. Ella es aspirante a la especialidad de gineco-obstetricia. Le apasiona el poder de contribuir a traer un nuevo ser al mundo. Es voluntaria de la Cruz Roja, modelo de profesión, virreina de Miss Bluefields 2020. Panamá, Guadalupe Ureña, profesora de Biología y Ciencias Naturales, realiza senderismo. Integró el proyecto social Adopta Futuro para ayudar a los estudiantes de escasos recursos durante la pandemia. Finalista de Señorita Panamá Universo 2021. Paraguay, Greta Matiauda. Ella estudia economía y actuación, es locutora, modelo profesional, bailarina de danza y teatro musical. Habla portugués, italiano y guaraní. Realiza labor social en Un Techo para mi País, Miss Teen Paraguay 2017. A continuación, Perú, Kiara Chahud. Estudia ingeniería en industrias alimentarias, voluntaria en albergues y barrios para ayudar a niños con desnutrición y anemia. Miss Teen Model Loreto 2018, Miss Iquitos 2019 y Virreina Confraternidad Amazónica 2021. Portugal, Andrea Pinto, microempresaria en negocios de belleza y en el cuidado de niños, voluntaria en causas ambientales. Primera finalista, Miss Queen Portugal 2019, Miss Doro 2019, que representa a la región norte de Portugal.
Puerto Rico. Ella es Ilanis Díaz. Estudia comunicación teleradial. Pintora. Miss American Teen Latin International 2020. Miss Teen Global Beauty Puerto Rico 2021. Miss Borinquen Teenage 2020. República Dominicana. Zulilda Galvez, locutora, estudia medicina, voluntaria en hospitales públicos y es parte del proyecto social Hacerte Feliz Me Hace Feliz, que regala sorpresas a las personas vulnerables. Finalista en Miss of República Dominicana 2021. Sudáfrica, Janey Bacher, coordinadora de eventos, pinta, es aficionada de los deportes y practica danza moderna. Top 10 en Miss International 2019, World Beauty Queen 2020 y Miss Grand Sudáfrica 2021. Uruguay, Janina Lucas. Licenciada en Sistemas, trabaja como desarrolladora de software, modelo y maquilladora. Reina Internacional del Café Uruguay 2020, primera finalista en Miss Latinoamérica Uruguay 2021, Virreina Hispanoamericana Uruguay 2022. Venezuela, Liz Arbeláez. Modelo profesional, voluntaria en Pariaguán, que entrega alimentos en las zonas más vulnerables. Primera finalista de Nuestra Belleza Venezuela 2019. Primera finalista en Miss Turismo Venezuela 2021. Miss Global Venezuela 2022. Invitamos a las 25 aspirantes a Miss Continentes Unidos que se acerquen al escenario. Todas, por favor, las queremos ver a las 25 candidatas esta noche, hermosas en su traje de gala. 25 aspirantes al certamen internacional que tiene como sede la ciudad de Portoviejo, en el Parque Las Vegas. Gracias a los portovejenses y manavitas por este apoyo maravilloso que se ha vivido a lo largo de todos estos días en favor de compartir las experiencias con cada una de las chicas delegadas de los distintos países, de los diferentes continentes que se dan cita en este punto del Ecuador. Les recordamos que estamos en vivo a través de la señal de Gama Visión y retransmitidos por otros 7 países. Gracias a los continentes por escucharnos y por acompañarnos hoy en Miss Continentes Unidos 2022. Es momento de recordarles nada más que vamos a empezar a mencionar las primeras dignidades de la noche que no interfieren con el trabajo que está realizando el jurado calificador. Nos referimos, vamos a hablar en primer lugar de Miss Amistad. Antes de nombrar a las 10 semifinalistas, vamos a conocerla y queremos invitar a Miss Ecuador Universo 2021, Susi Sacoto, nacida en Portoviejo, para entregar la banda a la ganadora que fue elegida por sus compañeras. Miss Amistad de Miss Continentes Unidos 2022 es Miss Estados Unidos. ¡Felicitaciones! Recibe la banda de Susi Sacoto, Miss Ecuador, Miss Estados Unidos, Miss USA, como Miss Amistad. Continuamos con más. Fuerte el aplauso a Miss Estados Unidos y mencionamos la siguiente dignidad de la noche. La empresa AG Ecuador eligió a Miss Cielo. Colocará la banda de esta dignidad Maximiliano Mera, representante de AG Ecuador. Lo recibimos en el escenario, por favor. Miss Cielo en Miss Continentes Unidos 2022 es Miss Colombia. Felicitaciones, Miss Colombia, a recibir esa banda, Miss Cielo. Estas dignidades elegidas hasta el momento no interfieren con el trabajo de los miembros del jurado calificador que está teniendo un proceso intenso en esta noche. Momento de una pausa, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ya para conocer a las 10 semifinalistas de Miss Continentes Unidos. Ya venimos. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours
was reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute. En Portoviejo hay un lugar único y mágico, en donde el sol y el mar te dan la bienvenida, donde puedes volar y estar cerquita del cielo, apreciar la naturaleza y fauna en su manglar, y en donde puedes disfrutar de una explosión de sabores por su gastronomía. Así es Crucita, recórrela y enamórate de ella. Portoviejo nace de ti. Como parte de nuestro protocolo oficial dentro de la organización, todas las candidatas y los miembros del staff se realizaron pruebas de hisopado antígeno gracias al apoyo de nuestro auspiciante Sistelab. En Manabí, El Oro Verde es un hotel y resort de 5 estrellas en la hermosa costa del Pacífico del Ecuador. Fue casa de las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 en su recorrido por la provincia. En la visita a Odonto Center en Manabí, Diego Uquillas y el personal de esta clínica dental por excelencia les dieron la bienvenida a las representantes de 4 de los continentes del mundo y concursantes de uno de los certámenes de belleza más importantes. Bienvenidas a Odonto Center. Odonto Center es la clínica de alta estética en Ecuador. El restaurante Iche, que preserva los sabores y tradiciones manavitas, acogió a las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022. Su decoración es en mayoría con mimbre y madera, elemento típico de las construcciones del área rural de Manabí. La diseñadora María Delia Torres hizo la entrega de los bolsos oficiales de Miss Continentes Unidos a las candidatas, muy útiles para las actividades que realizaron durante el certamen. Quiero dar un agradecimiento en nombre de todas las chicas. Sé que este bolso nos va a ayudar bastante porque mañana tenemos que hacer un largo viaje y pues nos has mostrado que es de la mejor calidad. Hotel El Dorado, ubicado en el corazón del centro histórico de Cuenca, es la casa donde se hospedaron nuestras candidatas, con un concepto diferente en hotelería, moderno y minimalista que ofrecen sus instalaciones. La Chocolatera, sitio turístico en Salinas y área protegida del país. Las candidatas a Miss Continentes Unidos tuvieron la oportunidad de conocer este lugar denominado también por ser la punta más saliente del Océano Pacífico en Sudamérica.
Estamos de regreso con más emociones. Esto es Mis Continentes Unidos 2022, aquí en el Parque Las Vegas, por la señal de Gamma Visión en territorio ecuatoriano y transmitido por vía satélite en más de 7 países. Queremos agradecer también la pasarela de Guillermo Rodríguez y las coreografías de Jimmy Mendoza. Estamos desde el Parque Las Vegas y tenemos en el escenario ya las 25 candidatas de Mis Continentes Unidos. Queremos solicitar entonces la presencia del ingeniero Vladimir Niama, socio principal de la firma auditora Moore Ecuador, para que nos entregue el sobre con el nombre de las 10 semifinalistas. Muchas gracias. Sobre en la mano. El orden en el que leeremos los nombres de las candidatas pues no tiene ninguna relación con la ubicación. Muy bien. Las 10 semifinalistas de esta noche, como lo mencionaba Claudia, vamos a leer los nombres sin ningún orden en particular. Son Filipinas, Camel Mercado. primer integrante del grupo de semifinalistas en esta noche. Se une al grupo de las 10 desde el norte del continente, México, Airam Ortiz. Bienvenida, Paraguay. Se une al grupo de esta noche Sudáfrica, Janine Bakker. Fuerte los aplausos para Ecuador, Ivanova Vélez. En el grupo de las 10 está también Panamá. Bienvenida, Guadalupe Ureña. Continuamos con Perú, Kiara Yahud. Se une al grupo de las 10 Colombia, Karen Ortiz. Fuertes los aplausos para Venezuela, Lisa Arbeláez. Y cierra el grupo de las 10 en esta noche con el aplauso, emoción de cada una de ellas. Cierra el grupo de esta noche Brasil, Larissa Barros. Estas son las 10 semifinalistas de Mis Continentes Unidos 2022. Fuertes los aplausos. Y fuerte el aplauso para despedir también a las otras 15 candidatas que han demostrado a lo largo de todos estos días entrega, disciplina, cariño. Felicitaciones a las 25 y a las 15 que ya nos siguen en competencia. Las gracias para despedirlas con ese fuerte y cariñoso aplauso de este escenario en la ciudad de Puerto Viejo. Vamos a la pausa y volvemos con más de Mis Continentes Unidos 2022. Put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute.
Como parte del plan Reactívate Puerto Viejo, las candidatas de Miss Continentes Unidos recorrieron la fiesta cultural Calle Viva, realizada en el Parque Las Vegas. Iniciativa que busca dinamizar la economía de las zonas rurales de la capital manabita a través de emprendimientos con el fin de promocionar y visibilizar sus productos. La Olla de Fabián, restaurante dedicado a conservar las tradiciones de Manabí, ofreció una cena a las candidatas a Miss Continentes Unidos con platillos que tenían como base el plátano y mariscos propios de Manabí. El ambiente cálido fue acompañado con música y la hospitalidad de sus portovejenses. Imagínate vivir en un lugar donde todo está tan cerca. Un lugar que te permita respirar tranquilo, caminar y descubrir cada día un nuevo escenario. Es el lugar que decidió escribir su propio futuro con perspectiva, pero sin olvidar sus orígenes. La invicta ciudad te da la bienvenida. Portoviejo. Nace de ti. Lindas, siempre bellas, todas únicas, con Mariana Cervecería. Hotel Ceibos Dorado de Portoviejo, Manabí, fue la casa de las candidatas a Miss Continentes Unidos en su estadía por la ciudad. En la actualidad es un hotel con categoría de lujo que recibe a visitantes de negocios, funcionarios, ejecutivos y turistas nacionales y extranjeros. Es el sitio ideal para la solución de sus necesidades. Pelucas y Postizos, reconocido centro de belleza de Guayaquil, recibió a las candidatas a Miss Continentes en sus instalaciones. La empresaria y concejala, la licenciada Laura Arteaga, junto a Fabián Andrade, coordinador general, les dieron la bienvenida compartiendo un agradable momento con ellas e invitándolas a conocer las instalaciones del edificio. Hotel Ceibos Dorado de Portoviejo, Manabí, fue la casa de las candidatas a Miss Continentes Unidos en su estadía por la ciudad. En la actualidad es un hotel con categoría de lujo que recibe a visitantes de negocios, funcionarios, ejecutivos y turistas nacionales y extranjeros. Es el sitio ideal para la solución de sus necesidades. El restaurante La Alcaldía, situado en el centro turístico de la urbe porteña, Guayaquil, recibió a las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022, donde pudieron degustar platos típicos de la gastronomía ecuatoriana. Quiero agradecer a Capitán John por la comida, por todo el cuidado, por recibir a las chicas aquí. En su último día de actividades en la ciudad de Guayaquil, las candidatas a Miss Continentes Unidos fueron invitadas al restaurante Nación Parrilla. Junto con el propietario Eugenio Fernández pudieron disfrutar de las lujosas instalaciones y además de música en vivo. Rodeada de naturaleza, la Hacienda Manantiales del Rocío recibió a las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 gracias a la invitación de su propietaria, la señora Rocío Loorde González Artigas. Las concursantes disfrutaron de las amplias instalaciones y recibieron información de los distintos productos naturales que se fabrican en la hacienda: mermelada, yogurt. Asimismo, productos orgánicos como zanahoria, tomate y lechuga. Conocieron el establo donde tienen caballos y los corrales para el ganado vacuno.
Ya en Puerto Viejo, las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 visitaron la Quinta Laurita, atendiendo a una cordial invitación de la familia Andrade Fernández. Las concursantes disfrutaron de los atractivos turísticos que posee esta hermosa quinta, degustaron platillos especiales preparados para ellas en un ambiente acogedor y con música en vivo. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. Continuamos con más de Miss Continentes Unidos 2022 en vivo desde el Parque Las Vegas en Puerto Viejo, Ecuador. Y esta emoción grande que vivimos la queremos compartir con esta casa llena que tenemos. Valeria Moreira se encuentra con otro invitado de lujo esta noche. Valeria. Tan emocionante que estamos viviendo porque nos están visitando también personas de toda la provincia, del país y del mundo y nos encanta tener a estos invitados especiales. Acá nos acompaña Rosana Ceballos, alcaldesa de San Vicente. Muy buenas noches, bienvenida a Puerto Viejo. Cuénteme, ¿qué representa que este certamen llegue acá a la capital de Manabí? Feliz, emocionada de saber que nuestra capital de los manabitas, la ciudad de Puerto Viejo, es una ciudad que no solamente se ha desarrollado en infraestructura, sino que tenemos talento. Felicitar a los organizadores, a nuestro alcalde, porque hoy se demuestra que Puerto Viejo está preparado para tener estas noches de glamour, de donaire, en donde las candidatas se llevan la mejor de las impresiones de nuestra hospitalidad, de la gastronomía manabita. Felicitaciones, alcalde, siga adelante, porque Manabí va a demostrar, al igual que Puerto Viejo, que estamos preparados y que es justo que tengamos este sitial tan importante en el mundo entero. Maravilloso, maravilloso. Estamos listos, estamos preparados para eventos de esta talla internacional porque somos hospitalarios, somos cálidos y sobre todo sé que todos ustedes se van a enamorar de Puerto Viejo y van a regresar. Y yo quiero escuchar las barras. Ustedes ya tienen su favorita, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Maravilloso. Vemos las banderas, la bandera de Ecuador y de todos esos países que están hoy aquí en el Parque Las Vegas de Puerto Viejo, porque Puerto Viejo se internacionaliza. Seguimos con más de este certamen, ya casi en la recta final. Puerto Viejo vuela al mundo a través de Miss Continentes Unidos 2022. Y ha llegado el momento, ahora sí, de conocer quiénes son las 6 finalistas del certamen. Llegó el momento de contener la respiración. Este momento es de tensión y queremos recordarles que la auditoría estuvo a cargo de More Ecuador y asociados con la dirección del Departamento de Sistemas de Gama Visión, su principal ingeniero César Encalada y el ingeniero Javier Payacho. Recibimos nuevamente al ingeniero Vladimir Niama, socio principal de la firma auditora, para que nos entregue el sobre con las 6 finalistas. En mis manos el sobre, señores. Y vamos a nombrar en este momento las 6 finalistas de esta noche. Las 6 finalistas deberán dar un mensaje de 20 segundos en el caso de quienes lo vayan a hacer en español y si requieren traducción tendrán 40 segundos de tiempo. Su mensaje será cómo unir a los continentes. Bien, anunciaremos a continuación a las 6 finalistas. Primera finalista de la noche es la señorita Karen Ortiz. Colombia. Nuestra segunda finalista es ¿Cuánto suspenso? ¿Cuánto suspenso? Bien, estamos atentos. La segunda finalista es Ivanova Vélez, Ecuador.
A continuación, se une a este grupo la tercera finalista de la noche. Tercera finalista de la noche. Muchísima atención. Lo decimos ahora. Es Venezuela, Liz Arbeláez. Fuerte los aplausos para Miss Venezuela. Continuamos. Nuestra cuarta finalista es... Cuánta tensión, cuánto suspenso en esta noche, cuánta alegría hay en el Parque Las Vegas en Puerto Viejo. Casa llena, además, qué delicioso. Es Miss Filipinas, Camil Mercado. Nos quedan 2 nombres más para incorporar al grupo de las 6 finalistas de la noche. Luego de muchos días de trabajo arduo, intenso, dedicación, recorridos, haber estado disfrutando de la provincia de Manabí, ya ha llegado el momento de decir la penúltima semifinalista de la noche es... Ayram Ortiz, México. Continuamos con nuestra última finalista. Última finalista de Miss Continentes Unidos 2022 es... Paraguay, Greta Matiauda. Fuerte los aplausos para nuestras 6 finalistas de Miss Continentes Unidos 2022. Gracias al resto de candidatas por participar, por su entrega, por su trabajo, por visitar nuestro hermoso país. Nos vamos a una pausa comercial. Aquí en Miss Continentes Unidos, mucha atención, estamos emocionados. Venimos con el mensaje de las semifinalistas, de las finalistas en esta noche. Vamos, sí. Vamos a hacerlo de una vez. Antes de ir a la pausa, ¿estamos ya calientes? ¿Ya estamos jugando? ¿Me lo permite, Claudia? Muy bien. Cada finalista tendrá 20 segundos para expresar su mensaje, cómo unir a los continentes. Si responde en castellano tendrá 20 segundos, 40 segundos para las candidatas que necesitan traducción. Vamos a empezar con los mensajes. Vamos a empezar entonces, gracias Claudia, vamos a empezar como lo habíamos anticipado con los mensajes por parte de cada una de las chicas en el orden en el cual las hemos mencionado. Vamos a empezar con Colombia. Esta noche tiene 20 segundos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ecuador y el mundo la escuchan. Buenas noches, Puerto Viejo, y a todas las personas en sus hogares. Hoy les quiero hablar mi corazón. Definitivamente está muy agradecido con la organización Miss Continentes, ya que me ha dado a entender la razón por la cual debemos unir los continentes, y es por medio de la resiliencia, la empatía. Hemos atravesado una pandemia, la cual, a pesar de sus malos momentos, considero yo que ha hecho renacer una sociedad más humana, solidaria. Quiero invitar a todas las personas, en especial a los jóvenes, a mi generación, a que nos unamos, seamos una voz, que las fronteras no nos separen, sino al contrario, sean el punto de encuentro para potencializar cada lugar que el mundo no conoce. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Ecuador en este momento. Ivanova tiene su tiempo para responderle a través de la cámara a Ecuador y al mundo. Hoy, pese a toda adversidad que afrontamos, como embajadora de mi país, me llevo la satisfacción de haber compartido con 24 hermosas representantes todas las maravillas, culturas y gastronomía exquisita que poseemos los ecuatorianos. El estar sobre este escenario
me reafirma y nos regala al mundo la esperanza de que aún existe esa unión entre continentes como hermanos, la cual hace esa unión para seguir trabajando por los más necesitados. Porque individualmente somos una gota, pero unidos formamos un océano. Buenas noches. Muchísimas gracias. Sus palabras. De inmediato vamos a ver el criterio y el mensaje hacia esta noche de Miss Venezuela. El problema no radica en la separación geográfica de nuestros continentes, sino en la de nosotros como humanidad, donde el protagonista de nuestro día a día es la desigualdad y la violencia. Es hora de parar el rechazo a las diferentes culturas que por sus singulares valores y creencias hacen único a cada continente. Debemos implementar el respeto por todo lo ser viviente, así ser una sociedad más unida. Y debemos recordar que el amor traspasa fronteras y une culturas. Muchísimas gracias. El pensamiento de cada una de las aspirantes. Voy de inmediato, si me lo permiten, con Miss Filipinas. Are you going to speak Spanish, English? Both. Both. Ok, va a hablar Spanglish, le decimos en la ciudad donde yo vivo. Entonces, ok, you have your time right now. Nosotros, no solo yo. We must come together despite our differences. Estamos unidos a pesar de las diferencias. Through love, amor, and embracing cultural awareness. Con nuestro amor y abrazando cada una las fortalezas de nuestras culturas. Through unity. Por la unidad. We have surpassed the nightmare of this pandemic. Hemos pasado la pesadilla de esta pandemia. And it is evident that we can triumph any trials that may come, including war. Nosotros podemos luchar y evitar cualquier cosa en el mundo, inclusive la guerra. Just like Puerto Viejo. Me encanta Puerto Viejo. Un ejemplo de resiliencia. El verdadero poder es la unión. Solo tenemos una raza. Esa es la raza humana. Gracias, Ecuador. Mabuhay, Philippines. Muchísimas gracias. Salamat. Salamat po. Continuamos con México. Tiene su tiempo, su cámara. La escuchamos. Hola, buenas noches, Puerto Viejo. Un gusto estar aquí y gracias por su hospitalidad. ¿Cómo unir a los continentes? Con lo más valioso que tenemos aquí dentro, que son los valores que se nos han inculcado desde que fuimos formados desde nuestra infancia. ¿Qué valores? La solidaridad, el compañerismo, la empatía, el respeto. Los invito a todos a que recordemos y reforcemos estos valores porque son los que nos hacen grandes y con pequeñas acciones podemos notar grandes cambios. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a cerrar esta noche con Paraguay. La escuchamos, Paraguay. Buenas noches, querido Puerto Viejo. Este nuevo escenario nos invita a estar más unidos que nunca. Acabamos de pasar una pandemia y una guerra que nos afectó a todos. Creo que hay que levantar la bandera de la paz, el amor, la unión, por sobre todo, para dar ese mensaje a las nuevas generaciones y que juntos podemos, porque la unión hace la fuerza. Gracias, Puerto Viejo, por unir a todos los continentes en un evento como este. Ese es el pensamiento de las 6 aspirantes a Miss Continentes Unidos esta noche. Queremos comentarles que este año el diseño de la corona para Miss Continentes Unidos 2022 fue diseñado por la lojana Taira Yalan y elaborada por la empresa Orocash. La ganadora del diseño de la corona fue producto de un concurso organizado por la empresa Orocash, donde participaron varios creativos bajo la mirada de un jurado estricto. Conozcamos la corona que recibirá la ganadora. La corona es una joya
que contiene metales preciosos y piedras naturales. Bueno, esta corona está realizada con hilos muy finos, que es la filigrana, y también lo que es encalado de la chapa. Para su confección integramos a diseñadores y orfebres ecuatorianos. Orocaja es una joyería enfocada en la preservación del medio ambiente y que entiende que la moda y la orfebrería son un complemento a la belleza. Por esta razón buscamos integrarnos en este proyecto Corona 2022. Muy bien, continuamos con más emociones, pero tenemos que hacer una breve pausa. Así es, ya venimos, estamos en vivo desde el Parque Las Vegas en Puerto Viejo, Ecuador. Esto es Miss Continentes Unidos 2022. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was... Plaza Central de Puerto Viejo, un mercado al estilo de centro comercial que recibió a las candidatas a Miss Continentes Unidos. Este espacio dedicado a la venta de productos alimenticios cuenta con una moderna instalación, escaleras eléctricas, ascensores y 500 locales para emprendimientos del cantón. Un ejemplo de perseverancia ante la adversidad es la cafetería Jean-Pierre, lugar que acogió a las candidatas a Miss Continentes Unidos el día previo a la elección en Puerto Viejo. Aquí les contaron las experiencias que habían vivido en los últimos años. Luego de recuperarse del terremoto, siguieron atendiendo al público y a las concursantes les brindaron comida típica. Descubre la esencia de nuestro sabor, la alegría de nuestra gente, la magia de una ciudad que se reinventa a diario. Una ciudad con historia y encanto. Verde, moderna e innovadora, que hoy es reconocida por la UNESCO por su creatividad en la gastronomía. Explora nuestros paisajes, vive tradiciones y experimenta junto a nosotros el resultado de nuestra reinvención. Puerto Viejo, descubrirlo nace de ti. Para mí la sonrisa es todo, es un aspecto importante de mi vida. Lo que yo quería cambiar de mi sonrisa era mis dientes. Increíble, era otra. Me tapaba la boca para sonreír y ahora lo hago libremente. Este tratamiento de ortodoncia me cambió la vida. Sonreír es parte de ti, ahora es parte de mi vida. Las mejores sonrisas del Ecuador están más cerca de ti. Odontocenter abrió sus puertas en la hermosa ciudad de Manta. Y si decidimos cuidarnos, no solo nosotros, sino al mundo, es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos, porque es momento de proteger lo que nunca debería irse y lo que nunca deberíamos dejar de disfrutar. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida.
Hotel Ceibos Real de Portoviejo, Manabí. Fue la casa de las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 en su estadía por la ciudad. Este prestigioso hotel ofrece todo lo que puede necesitar el viajero de negocios o placer, con instalaciones aptas para sus huéspedes. Las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022 disfrutaron de las delicias japonesas del restaurante Saitama Sushi Bar. Ivanova Vélez, representante de Ecuador, invitó a sus compañeras del concurso Miss Continentes Unidos a conocer su tierra natal, Chone. En esta ciudad recibieron el cariño de los manavitas y conocieron el monumento a los raidistas que recuerda la travesía de 5 personas que demostraron a las autoridades que era posible unir Manabí con Quito. Agradecerle a la organización por haber considerado dentro de este certamen tan maravilloso que concentra las mujeres más lindas del mundo, nuestra provincia y más puntualmente mi cantón Chone. Agradecido, reitero, por darnos esta oportunidad de que nos conozcan, de a través de ustedes difundir también lo que somos como Chone, un cantón con gente buena, gente amable. La empresa internacional de relojes Di Mario, reconocida por su precisión suiza, obsequió relojes de la marca a las 25 candidatas del certamen. Di Mario ha perfeccionado su arte relojero para crear verdaderas joyas que marcan el tiempo con absoluta precisión. Susi Sakoto, Miss Ecuador Universo 2021, recibió en la clínica de ojos del Dr. José Sakoto la visita de las candidatas a Miss Continentes Unidos 2022, exponiendo el proyecto social Ventana de la Vida y los resultados obtenidos en las brigadas médicas realizadas. Dar un enfoque a este proyecto y convertirlo así en una cámara severa que va en contra de una enfermedad catastrófica en muchos casos. El acto contó con la presencia del gobernador del Guayas, además del doctor Lorenzo Calvas y la directora de la organización Miss Continentes Unidos, María del Carmen de Aguayo. Continuamos disfrutando de esta maravillosa velada de belleza de la mujer de los continentes. Ha llegado el momento cúlmine de esta noche. El jurado está trabajando de manera intensa, están deliberando para saber quién será la nueva Miss Continentes Unidos 2022. Muy bien, el público, ¿cómo está esta noche? El público que nos acompaña hoy de Portoviejo, anfitriones de este gran evento. Gracias por recibirnos como en su casa. Gracias. La estamos disfrutando y la estamos pasando muy bien. Ustedes sentimos desde acá que también. Y ahora vamos a despedir en este escenario a una bellísima mujer quien ha estado como Miss Continentes Unidos, por razones que todos conocemos, durante 2 años llevando la responsabilidad y la corona del certamen. Hoy se despide la bella colombiana que en el 2019 ganó Miss Continentes Unidos. Recibimos a Anairis Cadavid de Colombia. ¡Fuerte el aplauso! Colombia, Anairis Cadavid. Fuerte el aplauso. Gracias, Anairis. Gracias por tu entrega, por tu trabajo. Trabajo intenso, fuerte que ha venido realizando, sobre todo ahora con la extensión de este periodo que, como lo manifestábamos al iniciar el certamen, lo retomamos 2 años después. Ahora,
Vamos a invitar una vez más a las candidatas a que nos acompañen, a las finalistas que estén en el escenario para poder pasar ya a recibir el sobre con el resultado final del veredicto del jurado de esta noche. Así que fuerte el aplauso para las 6 finalistas de Miss Continentes Unidos que están ya en este escenario. Fuerte el aplauso, que se escuche y se sienta, de quienes están reunidos aquí en el Parque Las Vegas en Portoviejo. Una de ellas será la nueva Miss Continentes Unidos 2022. Vamos a escuchar esas barras. Tenemos Ecuador por allá. Escucho, ¿qué más escucho? Escuchamos Colombia, escucho Venezuela. ¿Qué más escucho? Filipinas, Paraguay, Colombia, México, Paraguay. Emoción y entusiasmo grandes en esta noche, en la cual una de ellas llevará la corona del Miss Continentes Unidos. Bien, ahora es momento de llamar al ingeniero Vladimir Niama, socio principal de la firma auditora Moore Ecuador, para que nos entregue ya el sobre con la decisión final del jurado. En mis manos el sobre con el resultado final de esta noche. Aquí está la nueva Miss Continentes Unidos. Vamos a mencionarlas ahora, desde la quinta finalista hasta la primera, y por lo tanto la persona que no nombremos será Miss Continentes Unidos y será nombrada al final del evento. Muy bien, tenemos los resultados. ¡Cuánta tensión! Vamos a mencionar a las finalistas. De la quinta a la segunda, en el escenario quedará la primera finalista, será nombrada y por entonces será Miss Continentes Unidos la finalista que no nombremos. Señoras y señores, dicho esto, arrancamos. Vamos a mencionar a la quinta finalista del certamen. Para ello, queremos invitar a que nos acompañe al escenario Asunción Villa, empresaria y diseñadora de modas manabita, para que sea la encargada de ceñir la banda a quien será nuestra quinta finalista de la noche. Entonces, dicho esto, señoras y señores, estando ya en el escenario, vamos a nombrar a quien es la quinta finalista. Ella es... Airam Ortiz, México. Quinta finalista de la noche. Impone la banda en este momento Asunción Villa, empresaria y diseñadora de moda manabita, que nos acompaña ya en el escenario. Fuertes los aplausos para México. Bien. ¡Cuánta tensión! ¡Qué bárbaro! Para imponer la banda a la cuarta finalista, queremos invitar a Giselle Quesada, asesora de imagen, que nos acompañe en el escenario, por favor. Giselle, va hacia adelante. Cuarta finalista. La cuarta finalista es... Paraguay, Greta Matiauda. ¡Cuánta tensión! ¡Cuánta tensión! ¡Qué bárbaro! Esta noche recibe la banda la cuarta finalista de este certamen de belleza que une a los continentes y hace volar a través de la pantalla este maravilloso Ecuador, esta ciudad de Portoviejo. Muchísimas gracias. Gracias, Miss Paraguay. Felicitaciones. Muy bien, señores. Ahora sí tenemos música de tensión. Ahora sí sentimos. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? 4. Para ceñir la banda, la tercera finalista, queremos llamar a Marisol Sánchez de Vera, gerente propietaria del Hotel Ceibos Real.
Muy bien, invitamos entonces a la persona que impondrá la banda en este momento, a quien será la tercera finalista de la noche. Muy bien. Tercera finalista de la noche es Miss Venezuela. Felicitaciones, Venezuela, tercera finalista de Miss Continentes Unidos 2022. Una participación extraordinaria. Gracias, Miss Venezuela. Nos quedan 3 finalistas. Nombraremos ahora segunda finalista, primera finalista y evidentemente sabremos quién es Miss Continentes Unidos 2022. Tenemos 3 finalistas: Colombia, Ecuador, Filipinas. Una de estas 3 candidatas será la segunda finalista. Para la segunda finalista invitamos al escenario a Ana Cristina Vallejo de Gamavisión para que sea la encargada de imponer la banda a quien ocupa esta dignidad. Segunda finalista de la noche es Colombia, Karen Ortiz. Karen Ortiz, Miss Colombia, también Miss Cielo 2022, segunda finalista de este certamen de belleza que une a las mujeres de los continentes, en el cual disfrutamos hoy en directo desde Portoviejo por la señal de Gamavisión. Más de 7 cadenas internacionales retransmiten para diversos países del mundo. La tensión sube a su máximo punto. Tenemos el país anfitrión, Ecuador, el país invitado, Filipinas. Una de ellas será Miss Continentes Unidos, pero antes diremos quién será la primera finalista. Queremos invitar a la ingeniera Sara Fernández, gerente de la empresa pública Porto Parques, de igual forma a la señora María del Carmen de Aguayo, directora de la organización Miss Continentes Unidos, Omairo Bueno, gerente comercial de Oro Cash, y Ana Iris Cadavid, Miss Continentes Unidos 2019, para entregar la corona a la nueva Miss Continentes Unidos 2022. Con todas las autoridades acá en el escenario, en primer término mencionaremos quién es la primera finalista, a la cual la ingeniera Sara Fernández, gerente de la empresa pública Porto Parques, le impondrá la banda. Una vez que terminemos con aquella parte de la ceremonia, mencionaremos de manera formal a Miss Continentes Unidos y en ese momento María del Carmen de Aguayo, directora del certamen, Omairo Bueno, gerente comercial de Oro Cash, y Anaís Cadavid, Miss Continentes Unidos, impondrán los diferentes bandas, coronas y premios a la Miss Continentes. Entonces, primera finalista es primera finalista en Miss Continentes Unidos 2022 es Ecuador, Ivanova Vélez. Le imponen la banda, por favor, de un paso adelante, le imponen la banda de inmediato, le imponen la banda en este momento a la primera finalista. Una noche inolvidable, una noche extraordinaria. Fuerte los puesta la aplausos. banda, mencionamos de manera formal, Miss Continentes Unidos 2022 es Filipinas. Camel Mercado, Miss Continentes Unidos 2022 en la ciudad de Portoviejo esta noche en una mágica elección. Recibe la banda, premios y la corona en este momento cúlmine de una noche de la belleza para la mujer del continente. ¡Felicidades, Filipinas! Miss Continentes
Continentes Unidos 2022. Queremos agradecer a la Alcaldía de Portoviejo, al alcalde Agustín Casanova, a Gamavisión, canal oficial del evento. También queremos agradecer a los canales internacionales que nos retransmitieron: Fabricio López, Luces y Sonido; Alfredo Vera, Chevera Producción Sólida, quien es responsable de la producción, conceptualización y realización de la noche final; al Departamento Técnico y Operativo de Gamavisión con el ingeniero César Encalada y Javier Payacho. Gracias al Hotel Courtyard Marriott, que fue la sede de las candidatas; empresas públicas, Porto Parques, Porto Vial, Porto Comercio, la Dirección de Desarrollo Turístico del GAT Portoviejo, la pasarela a cargo de Guillermo Rodríguez, coreografía Jimmy Mendoza, María Gracia Peluquería, el asesor de imagen Marco Tapia. A la staff de la organización de Mis Continentes Unidos: John Malam, Zulay Plúa, Gloria Andrade, Henry Luque, Cristian Santiana, Keila Macías, Luis Bravo, Matías Vergara, Ilian Morán, Nicole Ruiz, Jimmy Guale y Marisol Briones. A la empresa pública de producción Fernando Pisco, a los fotógrafos Jairo García, Aldo Morbioni y Jorge Luis Gómez. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. De nuestra parte, hasta la próxima y a celebrar con Filipinas Mis Continentes Unidos 2022. Será hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Unidos fue presentado gracias al apoyo de Portoviejo nace de ti. Protejamos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. Mejores sonrisas del Ecuador están más cerca de ti. Odontocenter abrió sus puertas en la hermosa ciudad de Manta.